Y bueno, mi gente, aquí ya le damos la bienvenida a mi querida Daniela Di Giacomo con el fashionómetro del día de hoy. Emocionada por el Met Gala, Raúl, y qué chévere, no te había visto de vuelta. Pero bueno, hay mucha moda y poco tiempo. Importante que hay que entender, el Met Gala era una gala simplemente para recaudar dinero y se convirtió en algo más gracias a Anna Wintour, que siempre le pone un tema. Aquí lo chévere es que los diseñadores se sumen al tema y es la noche en que puedes inventar, porque ese vestido tú no lo vas a vender, más bien tienes que hacer algo digno de un museo. Este año el tema es la exploración del cuerpo en forma de ropa, en forma de arte. Entonces, no, el tema es llamar la atención. No es así, claro que no. El tema en la Met Gala es llamar la atención. Está expuesta en el Museo del Met hasta finales de este año y lo puedes ver, hay transparencia, es toda la celebración del cuerpo y el arte. Entonces vamos a comenzar para del cuerpo mío. Claro, porque esta exposición está en este momento en el Met Gala. A partir del 10 de mayo, la pueden ir a disfrutar allá en Nueva York. Pero bueno, vamos a arrancar con Cardi B, con este Marc Jacobs, que tú lo ves y uno no entiende. Esto es inspiradísimo en una obra de arte que se llama The Doll, de Hans Bellmer. Cuando tú ves el cuadro, entiendes perfecto esta explicación. Despacito. Explícame qué es eso con estas cosas aquí que parecen... Tú ves el cuadro de Doll, es como una muñeca hecha a pedazos y tiene como unos colores así y todo redondito. Es increíble. Y bueno, se sigue viendo sexy Cardi B. Es como una celebración al arte y al cuerpo. O sea, ¿Y a ti te gustó esto? Perfecto. A mí me parece que está perfecto para este evento. Perfecto. Georgina también lo hizo y se puso este Ludovic de San Cernín, está inspirado. Parece ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice un octopus? Un pulpo. Un pulpo, parece un pulpo. Yo te entiendo lo que tú dices, pero esto es inspirado en la Virgen de Fátima y el rosario lo diseñó ella junto al diseñador, $8 millones. O sea, esto está en tema. El look entero. A mí me parece un poco aburrido porque yo quiero algo más a estilo Cardi B, pero aún así lo hizo increíble, me encanta. ¿Qué es esto? ¿Una monja en un día de fiesta? Es inspirado en una virgen, Raúl, así que cuidado. Oye, los disparates Bad Bunny, de Raúl. cuando yo vi Bad Bunny no entendí nada, no entendí su interpretación, tenía puesto este traje de Sara. Para él viene siendo como una oda a la vez, al cuerpo humano, que todos los viejitos, uno se va olvidando de los viejitos, que dentro del mundo de la moda no hay espacio. La gente habló de para la gente Jacobo mayor. Morales, el cineasta 100%, que me imagino que habrán sido guiños también a él. Para mí lo hizo bien, pero tampoco me parece que es el más guau. Maluma, no entendí nada. Sí está vestido de un diseñador que nació en Colombia, Haider Ackermann. Tiene como, yo creo que aquí lo que viene siendo el guiño al tema es que la ropa como tal es arte. O sea, que se le ve muy cool lo que hizo en la parte de la solapa, del traje. Quizás no sé cuál es la explicación detrás de esto. Creo que los hombres este año fueron muy safe, igual que lo hizo Raúl Alejandro. No tiene nada que ver con una obra de arte, es lo que está pasando. No tiene nada que ver. Y Raúl Alejandro, igual, se puso este Saint Laurent. Esta es una tela como de látex, haciendo como un poquito alusión a todo el tema de la piel. Fíjate que es como que, sí, tu segunda piel. Igual yo he visto a Raúl mucho más cool en otras ocasiones, pero me parece que estuvo un poquito más cercano al tema. Beyoncé. ¿Ok? Alguien que Lili ya me dijo que es como su favorita también. Supuestamente puede ser que está inspirada en The Visitor. Parece algo de un gladiador. Sí, como una gladiadora. Son huesos. Es inspirado como en unos huesos, que repito, como una oda al cuerpo humano. Ella también era una de las co-chairs de la noche, que esa es la gente que también pone más dinero. Pero esto, mira, vamos a ver. Sí, Raúl, esto es lo que no se usaba antes, que ahora lo hacen para llamar la atención. Totalmente. Claro, pero esto es arte, esto es una belleza y todo el mundo va a hablar Es arte, de si esto. tú quieres decirle que es arte, es arte. Esta noche puede hacer algo digno de un museo y ya está. O sea, no, está interesante. Esto tú lo ves en un museo y dices, wow, mira cómo está cosido, mira lo que está hecho. Pero bueno, Jay-Z también dijo presente con Blue Ivy. Los tres se apoderaron por completo de esas escaleras de entrada al Met. ¿Desde cuándo Beyoncé no iba? 10 años. Tenía 10 años que sin no pisar. iba y regresó este año. Y claro, a la está gala. regresando Wow. con música, con marca de champú, con todo. Entonces, bueno, fue con la familia entera y se ve súper linda. Y cuando terminan estas cosas, esta gente se pone estos vestidos otra vez, salen a la calle, van a comer, van a Costco con el vestido puesto a hacer la factura, ¿o no? Beyoncé y Jay-Z hicieron un after party a la que fue Rihanna. Pero bueno, Nicole Kidman era otra cocher, tenía puesto este vestido rojo, que bueno, no tiene absolutamente nada que ver con el tema, pero se veía re fabuloso. Esto se ve bonito. Pero eso no tiene nada que ver con el tema. No, yo sé. Entonces, para ponerte un vestido bonito, vas a los Oscars, vas a la fiesta de Vanity Fair, vas a los Golden Globes, lo que te dé la gana. Esto no es para esto.
Lauren Sánchez, muy criticada, muy aplaudida por otros. Su vestido es inspirado por un cuadro que está dentro del Met, que es la obra de Madame X. Pero esto es lo mismo que se pone ella, enseñando los senos todo el tiempo. Estoy de acuerdo. A mí tampoco me pareció memorable. ¿Se veía bella? 100%. ¿Que es memorable? No. Pero bueno, ella estaba muy asesorada por Anna Wintour, entonces está bien. Se veía guapa. Yo creo que No está feo, está bonito. El cuadro del tirante arriba y el tirante abajo, que lo criticaron tanto en su tiempo que tuvieron que pintarle el tirante de nuevo. arriba. Efectivamente, el cuadro tuvo que cambiar. Y hubo varias mujeres que se vistieron inspirándose en ese cuadro. Venus Williams también dijo presente, se puso este look de Swarovski. A mí esto honestamente no me parece nada bonito. Es inspirado en un cuadro que le hicieron a ella. Ah, mira. Un retrato. A mí esto no me gusta. Entonces, tampoco entendí nada. Sam Smith también dijo presente, se puso este Christian Cowan, que su pareja le hizo este diseño de este traje, que es como un sireno. No sé, se inventó toda una cosa. ¡Ay, qué lindo! Esto me parece que es algo ¿Qué es digno de esto? un museo. ¿O no? ¿No te parece que es digno de un museo? ¿Tú no irías a ver eso en un ¿A ti te gusta eso? A mí me parece súper cool, claro que sí. Bueno, Eso es lo que Raúl, yo quiero ver en el Met Gala. ¿A ti te parece esto súper cool? El Met Gala es para esto, Raúl. Sí, señor. Para eso es el Met Gala. Eso. ¿Sabes qué? Yo debería haber ido en Pampón o algo así y tú me vas a decir que me queda mal. No, te hubiese puesto los mejor vestidos. Claro, Siempre porque- estás bello, estás perfecto, te asesora además mía. Pero bueno, el clan Kardashian-Jenner ya son como un fijo acá y arrancamos con Kim Kardashian, que ya trabajó directamente con un artista plástico, Alan Jones. Este peto, la parte de arriba, lo utilizó Kate Moss. Con los dos petardos que tiene. Así. A mí no me encantó, pero me parece que está súper en tema. Creo que Está cool. Está cool, está cool. es arte, esto es arte. Esto es arte directamente. Para ella que hace este tipo de cosas se le puede perdonar. 100% de acuerdo con los dos. Kylie Jenner, Schiaparelli, hecho para ella, inspirado en la Venus de Milo, que todo el mundo la conoce, que la Venus de Milo se le está cayendo como una tela, ¿te acuerdas? Luce bien, luce elegante. Sí, o sea, es memorable. Para ella no lo creo porque ya estamos acostumbradas a verla a ella en las fajas de las hermanas. No sé si la parte de arriba, esa que parece como de ropa, de piel. Es como desnudo, es desnudo inspirado en la Venus de Milo. Y bueno, Exacto. Kendall Jenner trabajó con Zac Posen junto a la marca Gap, haciéndose este look, literalmente como que decidieron trabajar juntos. Y también está inspirado en la Victoria de Samotracia, que también es una escultura muy famosa, la de las alas gigantes, que después Kendall dentro se puso unas alas gigantes también para modelarlo. No se lo puso aquí en la alfombra, pero mírale que se ve como con movimiento, ¿no? Que se le Me está parece moviendo. espectacular, pero yo me esperaba la Mona Lisa, yo me esperaba... Bueno, ellas por lo menos respetaron, yo creo que bastante el tema, inspirándose en esculturas. Quizás no hicieron, yo también hubiese ido directo a la Mona Lisa, Degas, Monet, todo eso. Pero bueno, alguien que paralizó la alfombra, Heidi Klum, que todo el mundo dijo que se le adelantó a Halloween. Ella se hizo este look, es una escultura de mármol que se llama The Veil Vessel, de Raffaele Monti. Y bueno, esto es absurdamente increíble. El material es de goma espuma, o sea, ella se podía sentar, caminar, decía que le daba un poquito de calor. Para mí es un poco disfraz, pero está en tema 100% y yo también prefiero cosas así alocadas que un vestido y Yo en ya. el momento la vi, digo, si se pone la antorcha es la Estatua de la Libertad. serio? También lo pensé. Claro, Sí, el sí, primero sí, que sí. vi, pero después me di cuenta. 100%. Bueno, para mí una de las mejores vestidas fue Emma Chamberlain. Ella es una youtuber muy famosa que lleva trabajando mucho tiempo con la marca. Se puso este mugler inspirado en obras de Van Gogh. y- Pero la otra que parecía la Estatua de la Libertad, esas son la gente que se paran en las esquinas para que le den propina. Es verdad, esa fue directo ahí de Times Square, se fue para allá. Muy directo. original. Pero bueno, Esos son los que están en esto- Times Square ahí para que la gente le dé propina. Casi, Raúl. Y bueno, esto es increíble. Si tú ves los cuadros en los que ella se inspiró y el vestido Wow. igual es Parece un pavo real. Bueno, está bien, Raúl. Bueno, Naomi Osaka. Tiene una cara horrible esa muchacha. La tenista Naomi Osaka también dijo presente con Robert Wood, que para mí ese es el diseñador de la noche. Este look que tú estás viendo, que está inspirado en la sangre. Ay, en la esta me anatomía gusta. humana, Esa me gustó. espectacular. Este vestido está expuesto dentro. Esta es la tenista, ¿no? La tenista. Eso me gustó lo que tenía. Ella es una de las mejor vestidas para mí porque le dio en el Muy clavo bonito. con todo el look. Bueno, Rihanna siempre llega de última en esta alfombra, la cerró, tenía puesto este Mación Margiela, que para mí ni fu ni fa, igualito es wow, porque es Rihanna y siempre habrá que ver cuál es la explicación. Esperamos más. Yo esperaba mucho más de ella porque los años anteriores siempre nos ha dejado con la boca abierta. Y llegó, por supuesto, con A$AP Rocky, que él estaba vestido de Chanel. ¿Y Katy Perry? Se ven bonitos. Bueno, Katy Perry también, pero ahorita vamos primero con Madonna. Ok. Porque Madonna también está vestida de este Saint Laurent, inspirado en una obra tal cual. Si tú ves el cuadro, es esto de Madonna.
La obra se llama Tentación de San Antonio de Leonora Carrington y es esto tal cual. Este es Madonna venida de que de bruja. Es un cuadro, Raúl. Está un cuadro. igualito el cuadro. No te puedo explicar el nivel de similitud de este look con el cuadro. Madonna es un cuadro. Tal cual. Es el cuadro. Madonna hace un montón de cuadros. Madonna trató de hacer. De ahí va a salir. Trató Pero de bueno, ser cuadro. Aileen Wu, que también es una esquiadora, una deportista famosa, se puso Iris Van Harpen y este vestido sacaba bubbles, burbujas. Entonces es increíble y este vestido lo que demostraba supuestamente es que el 99% del espacio vacío que tiene el cuerpo humano. Esto para mí es Una maquinita arte. eléctrica inalámbrica, Exacto, me imagino. la que te venden en los parques de diversiones. Ella se la puso ahí directo. Janelle Monáe, que también siempre da de mucho de qué hablar en esta alfombra, se puso un vestido de Cristian Siriano hecho de puros cables y como material. Ay, mira reciclado. esta. Esto es como también algo digno de un museo. ¿Ves que tiene un... ¿Esto es una computadora? ¿Qué es esto? Es como material reciclado, cables y computadoras. Tú no me digas que te gusta esto. No, ese a mí no me encantó, pero igual me parece que está en tema. Sabrina Carpenter se disfrazó de película, utilizó la cinta de la película Sabrina. Esto está hecho por Dior y esto es increíble porque ella dice, además, es Esta una de está mis bonita. películas favoritas. Claro, y es cinta de verdad de film, o sea, de película. Hailey Bieber también dijo presente en Saint Laurent, se puso este corset dorado que también Yo le presté los negativos que yo tenía viejos de las cámaras mías, Pues tiene que de las fotos que tomé. Es la película Sabrina, así que no te creo nada. Pero bueno, este azul también era muy típico de Saint Laurent. Ella también. mira qué tuvo un linda. tema, pero bueno, para mí está elegante, está bonito, pero yo siempre... Elegante, Está elegante y bella. bonita. Está bella. Pero bueno, Cher, no entendí nada cuál era su tema. Además, Cher tiene años yendo a este Met Gala. ¿Cuántos años tiene Cher ya? Bueno, cuando fue la primer Met Gala estaba desnuda. ¿Te acuerdas de ese look completamente transparente ¿En lleno qué de año plumas? sería eso? Bueno, Lili. Dios mío. Eso fue por lo menos en los 80, no tengo idea. Pero ahorita esto de este... No, yo creo que Cher debe tener 100 años, ¿no? Ah, no, Cher tiene sus 80. Era la momia del Met Gala anoche, pero está entera, está espectacular. Mira, está súper bien. La gente la Simpatiquísima. amó, simpatiquísima, Se dio para con todos los entrevistas. medios. Mira para eso. Eso. Mira. Bueno, Serena Williams también dijo presente, se puso este Marc Jacobs. Ella dice que es inspirado en una escultura. A mí esto me pareció un bostezo, me pareció cualquier cosa. No, o sea, más bien la vi más interesante en los partidos de tenis. Esta otra que parece que va para Roma para... Horrible. O sea, no me gustó para nada. Le van a tirar los leones y ella los va a matar. Y lo va a Como que matar no- todo, no le una pusieron- raqueta. No hubo Sí, sazón, no alegría y hubo reggaetón. sazón. Es como que le invitaron Y- la noche anterior. Exactamente, resolvió a último momento. Bueno, y Blake Lively llegó, para sorpresa de muchos, porque ella ayer apenas dijo que ya no quiere estar más metida en el juicio con Justin Baldoni. Entonces esto fue una gran sorpresa. Y se puso este Versace, que Bonita, es un Versace refrescante. vintage. Bueno, No me gusta. pero, No es para el Met Gala, quizás porque no había, pero está no, linda. La falda es larguísima y bellísima. Es un vestido muy bello del 2006. Versace le agregó esta falda, pero tampoco no fue nada guau. Y bueno, Dani, mil gracias por traernos nuevamente, señores, el fashionómetro del día de hoy, tocando el tema de la gala más importante del momento, que es el Met Gala o del año o del mundo. Es verdad que el Met Gala 2026 arrasó. Bueno, y la gala que da más de qué hablar que ninguna otra gala en el mundo. Y de verdad que este año fue muy controversial, pero también hubo muchas locuras allí que la gente le gustó. Esto es bueno, la controversia. Hasta la próxima, mi gente bella. Señores, y muchos arriba saludos, la los moda. dejamos. Sí, señora.